encara a Reyes, a Nikos Carapela, se va del primero Reyes, le pega a Reyes. Keylor Navas salvando de nuevo el Levante. Continúa viva la acción. Ahí va Reyes, encara a Zupar, la pone Reyes, la dejaron pasar Rakitic. Keylor Navas, el remate. Lo saca la defensa. ¡Mamma mía, Keylor Navas! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, Keylor Navas? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nosotros que iniciamos la jugada, que somos de la jugada, no pudimos llegar al gol. ¿Por qué? Porque en la portería estaba Keylor Navas, un fenómeno. Nos dio un catálogo de cómo tiene que ser un portero profesional, con unos reflejos natos increíbles, con una agilidad, con una flexibilidad. Yo creo que este catálogo se lo tendrían que pasar a todos los chicos que quieren ser porteros y copiar un poco de Keylor Navas, con su humildad, con su trabajo. Hoy, indiscutiblemente, debe ser uno de los mejores porteros de esta liga y de España. ¿Qué te pareció, Richard? Espectacular. Simplemente espectacular. Jugador que se le tiran 27 veces. 27 veces. 27 veces, ¿eh? Yo creo que es el triunfo al trabajo, a la profesionalidad, a la constancia y al trabajo en silencio. Trabajo en silencio, claro. Ingrato del que ha sido durante mucho tiempo segundo portero de otro gran portero, sí, el uruguayo Murúa. Y que poco a poco se ha ganado la confianza primero de sus compañeros y el respeto del fútbol español, sin lugar a dudas. La verdad que, como lo hemos reflejado, fue un examen de atajadas. Fue y la atención, el vivir, estar en el partido. Claro, el vivir el partido con tanta vehemencia, ¿no? Hizo paradas que me parece que tendríamos que volver al catálogo esto y revivir, pero hasta 3 veces. Es que además hasta por momentos estuvo en el partido, totalmente asediado. Era tal la presión a la que le ejercía el Sevilla, que yo no sé cómo pudo aguantar este ritmo, ¿no? Pero si los del Sevilla lo aplaudían, hasta el penalti de Rakitic lo quiso, creo que apuntar al palo, y vio que el portero iba también para ese lado, porque si va adentro la pelota la saca, ¿eh? Fue afuera por muy poquito, pero si iba a ese él ya había llegado con su mano, ya la hubiera. Yo creo que sin lugar a dudas la actuación de Keylor, sin lugar a dudas, es el máximo exponente del trabajo que realiza el Levante en equipo. Les faltaba una figura así, segura, sobria, con garantías, que les dé tranquilidad a la gente que saben perfectamente que tienen muchas lagunas en el juego, y que el equipo, como lo hemos dicho varias veces, cuando visitó Mestalla no era el Levante que conocíamos, pero es sin lugar a dudas el referente para esa forma de trabajar que tiene tanto el equipo como incluso el entrenador, Caparrós. ¿Será que Caparrós le agarró la mano al equipo? Que volvió a hacer este equipo duro, ordenadito, un equipo que sabe, sencillo. Que sabe a lo que juega. El Atlético de Madrid sabe lo que juega. Igual. Creo que el técnico le ha agarrado la mano al equipo. Ahora, el Sevilla, aparte de aportar de la mitad de la cancha para adelante 27 posibilidades de gol, ojo que el portero Beto no estuvo en el partido. Facio cometió errores infantiles, hablamos de los errores infantiles que son graves porque los paga con goles. Hizo un penalti a Barral ingenuo. Pero yo creo que es el pago de estar atacando mucho y olvidarse de defender o descuidar de alguna manera. Son los riesgos que tiene que tener que correr. Eso, es lo que también pronuncia Ricardo Costa. O pide con voz muy fuerte, mantengamos la posesión para no tener contras. Pero es que claro, es lógico, tú estás presionando en casa a un rival al que le llegas 27 veces, y alguna te van a salir y te van a contragolpear. Sí. Aparte le volvieron a hacer un gol a estos, yo digo,
que molesta cuando le hacen los goles a técnicos trabajadores en la pelota parada, ¿no? El caso de Emery, le volvieron a hacer un gol de córner. Y un central, que lo haga el delantero centro, bueno, casi es normal en el fútbol, pero le volvió a hacer un gol Vintra, que lo dejó Facio otra vez, lo deja cabecear con una soltura y la pone en la escuadra. Después el cabezazo, el gesto fue hermoso, pero nace de la equivocación de Facio. Comete el penalti y deja escapar a Vintra en el 2-2. Pero yo creo que volvió a ser el Levante que todo el mundo espera. Ese Levante con sentimiento, ese Levante que está agazapadito por ahí y cuando puede te muestra las uñas y se pone 0-1. Yo creo que les vino muy bien el no perder con el Barcelona en Liga. También. Yo creo que les ha venido muy bien. Yo creo que les ha vuelto a hacer pensar en sí mismos, en confiar en sí mismos, en ver que tenían que volver a la senda del trabajo y de la solidaridad, que es, sin lugar a dudas, es el gran estandarte de ese equipo. Yo creo que no pueden ofrecer muchas más cosas que las que ofrecen, más que trabajo, disciplina, solidaridad, sobre todo parecer un equipo y después ser duros, que es lo que duros, correosos, y aparte, que para ganarles cuesta, o sea, hay que transpirar. Tienes que sudar sangre. Sí, es verdad. Aparte, hubieron actuaciones individuales muy importantes y eso hace al equipo, Richard, eso hace. Barral se movió fenomenalmente, Vintra volvió a hacer goles, el portero que parecía, no sé. Han pasado al Valencia. En la clasificación le han pasado al Valencia, fíjate, con un juego. Bienvenido sea el Levante, En la semana pasada hablábamos del buen juego y el buen andar del Villarreal y del Elche. Al Elche muy poquito, Le pasó una topadora, Richard, por arriba. El Elche lo que pasa es una máquina de hacer fútbol. Es lo que dices tú, que el Elche se ha encontrado con un equipo en clara ascendencia futbolística. Es un equipo que empezó dubitativo, empezó quizás a lo mejor muy castigado por el final del año pasado. Sí. Relajado porque por fin consiguió el anhelo de jugar la Champions y quizás a lo mejor pues estaba un poco descentrado porque bueno, era una competición nueva para ellos, pero cuando se han centrado en la Liga, increíble, están obteniendo resultados y están demostrando que ese equipo está para luchar por cosas importantes. Y aparte te voy a dejar un concepto que me parece que que tiene mucho valor. A veces las estadísticas nos enseñan que la posesión de pelota, cuando la tiene el Barcelona, que tiene esos jugadores para hacer la posesión de pelota, te llegan 20 veces a la portería. El Elche anoche tuvo más posesión de pelota que la Real Sociedad y perdió 4-0. ¿Cuántas veces tiró? Ahí está. ¿Por qué la profundidad esa que no tienen otros equipos? Pero bueno, ¿y vamos a ver, ¿y cómo los equipos que juegan contra el Atlético de Madrid tienen la posesión de pelota? Pero el 75% o el 80%, sí. Porque está. Tú lo has dicho antes, porque saben a lo que juegan y saben cómo jugar. Esa es la gran ventaja. La velocidad, Richard, que le puso la Real Sociedad, la velocidad, la presión, la colaboración del equipo. Los laterales te apretaban hasta 5 y recuperaban la pelota a los 2 segundos. Hombre, esta Real Sociedad tiene algo que a mí me encanta y es una verticalidad y una rapidez en movimientos increíbles. Pero muy bueno. Y golazos. Hicieron golazos. Y después tienen gente rematadora, gente que te la enchufa, pero como te duermas 2 segunditos, estás muerto. Griezmann, Vela, el número 9 que no se cansa de pelear. Aparte se presentó el partido especial para ellos. Llovía, no paró de llover. Y ellos se adaptan en ese campo. No había un charco de agua. El campo de juego era un billar. Ese campo es un billar. Yo no lo conozco, pero da la sensación de que es un billar. Es impresionante. Richard, un billar. Daba gusto, a pesar del agua, jugar ahí. Igual que Atocha, ¿te acuerdas? Sí. Igualito. Que se embarraba. Y le embarraban. Que era una caja de cerillas. Y aparte, todo comienza de la buena actuación anoche de sacarse la Champions League, de no haber ganado ningún partido. Le tocó una zona también bravísima. Pero todo comienza también en la portería. Un chileno bravo
que con los pies me parece que es uno de los mejores. Y después te da una seguridad, te da una solvencia ahí atrás que transmite, porque el portero le transmite a la defensa al medio y el medio a la delantera. Además que creo que nosotros que conocemos bien a la Real y sabemos cuál es su idiosincrasia, muy similar a la del Athletic de Bilbao. Claro. Siempre teniendo como imagen o como a los equipos ingleses y la forma de jugar. Sí, señor. Siempre con aperturas muy claras a banda para buscar el centro a un delantero centro muy definido y tal. Como que lo han dejado un poquito de lado ambos equipos. La Real es un equipo ya que toca muy bien el balón, genera muchísimas ocasiones de gol. Muchas. Y después tiene unos rematadores. El mexicano Vela está en un momento espectacular. Sí. Y Griezmann, ni te cuento. Y muy poquito aportó ofensivamente el Elche. Los últimos 10 minutos donde el jugador que nos gusta a nosotros no desapareció nunca, siempre la quiso. Y eso es importante. Tuvo dos oportunidades, una que le pegó de afuera del área, después Damián, el uruguayo, el marcador de punta derecha, estrelló un tiro en el travesaño, pero muy poquito, ofensivamente aportó muy poco. Que estando 2-0 podrían haber hecho un gol el Elche, pero podría nada más, no lo hizo. Y el partido fue una monotonía de la Real Sociedad con un fútbol alegre, dinámico, preciso y con unos jugadores que son distintos. Pero de todas formas, Darío, yo creo que si algo bueno tiene el Elche es que no desiste de la personalidad que imprime en su forma de jugar los partidos. Los afronta a todos igual. Fran Escribá ha conseguido algo desde el año pasado en segunda, y es que dotando de una personalidad al equipo e intentando jugar en todos los campos igual, va a obtener resultados. Que sí, que se va a llevar 4 de San Sebastián, como se los ha llevado. Sí. Ojo que la Real Sociedad ahí en casa es durísimo. Cuando un equipo está lanzado así, es casi imposible plantarle cara. Bueno, nos queda en el tintero un poquito del Villarreal, que no esperábamos el resultado, bien ordenadito, con muy poquito. Bueno, ¿no o sí? Porque no fue. Yo ya con las declaraciones del míster que quiso un poquito rajarle a los jugadores, ya con ese concepto me quedo, que se salieron del libreto. Sí. Richard, se salieron del libreto. Y con eso nos vamos a quedar. Con eso que nos vamos a quedar porque te voy a invitar. Yo creo que tú lo has dicho. Claro, nos vamos a quedar con eso, que no fue el Villarreal que nosotros veníamos pregonando del buen juego, del juego ordenado, de todo. De resultados espectaculares. Del sacrificio, de todas esas cosas. Pero yo te voy a invitar a que hablemos de la campeona del mundo, porque nos vamos rumbo al Mundial. No es muy difícil. ¿La dejamos ahí? Vamos. Vamos. Ya volvemos.